Buenas noches amigos de Te lo Cuento News, ya estamos al aire con una nueva transmisión en este sábado 3 de junio. Gracias a las personas que comienzan a conectarse por Periscope. Voy a hacer el esfuerzo para leer los comentarios de ustedes aquí. Gracias, buenas noches a todas las personas que se están conectando a esta hora por Periscope y también por Facebook Live. Esto es Te lo Cuento News, una nueva ventana informativa que, como muchos o quienes aún no la conocen, está hecha por periodistas en el exterior, quienes desde distintos puntos del mundo buscan barrer o buscan vulnerar lo que es la censura oficial en Venezuela para informarles lo que está ocurriendo en el país. Vamos a comenzar a esta hora con el reporte de última hora. Se están reportando a esta hora situaciones tensas en lo que es el Valle y en Montalbán. Desde muy temprano hoy la oposición marchó, vamos a decir más o menos ya no tan temprano, sino a partir de las 10:30, 11 de la mañana, en la llamada Marcha de las Ollas Vacías, y donde en Caracas no fue mucho lo que la movilización pudo recorrer. En Montalbán, a diferencia de lo que sí ocurrió en otros estados del país. Vamos a precisar en este momento, a esta hora, buenas noches a todos los que se conectan, agradezco su gentileza y su sintonía a esta hora. Vamos a hacer un reporte de lo que está pasando en el Valle y vamos a contactar en este momento al concejal Ali Mansur, quien es presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, para que nos dé un reporte de la situación. El oeste de Caracas, de la capital del país, ha estado bastante convulsionado esta semana, donde se han registrado protestas y hoy no fue la excepción. Vamos a tratar de contactar al concejal Ali Mansur para que nos dé un reporte de lo que está pasando a esta hora en el Valle. Ya él está en línea esperándonos. Estamos llamando al concejal Ali Mansur para que nos dé un reporte. Sí, buenas noches, concejal. Ya está en vivo en Te lo Cuento News. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Permítame un momentito verificar el audio. Le quiero pedir a la gente que se está sumando a esta transmisión que verifiquemos el audio para que me digan si lo escuchan perfectamente. Concejal, perfecto. Concejal, quisiéramos que nos dé un reporte de lo que está ocurriendo a esta hora en el Valle, en la ciudad de Caracas. Bueno, en el Valle a esta hora tenemos los reportes de nuestra red de vecinos, que todavía hay poco de represión. Los edificios son objeto de represión por parte de la Policía Nacional Bolivariana en este caso. Por simplemente los vecinos tocar cacerola, les lanzan bombas lacrimógenas hacia los edificios. Algo de verdad inexplicable. Exactamente a qué hora comenzó, concejal, porque tengo entendido que como que empezaron a ocurrir ciertas barricadas. ¿Puede explicarnos cómo fue que sucedió la situación en el Valle? Ok, todo se origina hoy. La Alternativa Democrática planteó la marcha de las ollas vacías. Simple y llanamente era una marcha como todas pacífica. El único instrumento era una olla vacía y cacerolear con la olla. Efectivamente, como todas las manifestaciones, se ven interrumpidas y reprimidas por los órganos de seguridad del Estado, sin mediar palabra ni nada. Los manifestantes somos reprimidos con gases lacrimógenos, con perdigones. Ojo, que quiero hacer una denuncia con los perdigones que están usando. La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana no están usando perdigones de plástico, sino rolines de metal, o sea que son letales. Ya tenemos varios
ciudadanos, entre ellos uno muy cercano a nosotros, que fue objeto de un disparo con perdigón y lo tienen que intervenir porque son balines de plomo, ojo, de plomo. Esa es una denuncia que queremos hacer y que efectivamente la vamos a hacer ante la Fiscalía del Ministerio Público porque eso no son instrumentos, no es el objeto con que se debe reprimir una manifestación. Bueno, en el Valle, para continuar, era el sitio de llegada de esa marcha. Los vecinos del Valle estaban esperando el resto de la marcha. Evidentemente la marcha fue interrumpida por los organismos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. Y muchos vecinos en el Valle, en vista de la represión que se estaba llevando en la zona del Paraíso y en otras zonas como la Avenida Victoria, decidieron salir a las puertas de los edificios, tocar cacerolas, sacar banderas, pitos. Esa era la manifestación inicialmente. Toda manifestación pacífica se ve interrumpida en lo que llegan los organismos de seguridad, que llegan sin mediar palabra, reprimiendo, lanzándole bombas y disparando perdigones a los manifestantes, simple y llanamente por protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Concejal, a esta hora pudiéramos decir cómo está el ambiente. ¿Hay actuación desmedida de los cuerpos de seguridad? ¿Qué está pasando específicamente? ¿O ya bajó la situación de tensión en el Valle? A esta hora ya no se encuentran manifestantes en la principal, en la avenida principal del Valle. Como te dije anteriormente, las protestas se están haciendo desde los edificios, desde las aceras de los sectores populares, los vecinos con pancartas y con cacerolas, y inmediatamente la Policía Nacional Bolivariana es la que está lanzando bombas lacrimógenas hacia los edificios, hacia los apartamentos, y en la avenida en el sector de San Antonio y el sector San Andrés del Valle se encuentran algunos manifestantes encapuchados lanzándole objetos a la policía y la policía reprimiendo con gases lacrimógenos y perdigones. A esta hora todavía hay. A esta hora, ¿me pudiera precisar, repetir por favor las calles entonces en el Valle? Que estuviera así. Sector de San Antonio. Sector de San Antonio y la avenida principal de los Jardines del Valle, la Policía Nacional Bolivariana lanzando bombas lacrimógenas hacia los edificios y hacia los apartamentos, que simple y llanamente los manifestantes están sonando cacerolas. Esa es la situación que nos está reportando a esta hora. Para quienes se conectan a esta transmisión, agradecemos a todos los usuarios. Estamos hablando con el concejal Ali Mansur, él es presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, quien además de la situación en el Valle, tiene información de lo que ha ocurrido en el día de ayer en La Vega, detenidos. Concejal, por favor, ¿nos puede dar información de qué ha pasado con los ciudadanos que fueron detenidos y los allanamientos que se denuncian ocurrieron en el sector de La Vega? Hay que recordar a quienes viven en el exterior, La Vega es un sector popular ubicado en la capital del país, en Caracas, es considerado una barriada y donde hasta hace algún tiempo estuvo bastante apoyo el oficialismo. ¿Qué ha ocurrido con el caso de La Vega, concejal? Sí, efectivamente, como tú lo dijiste, tanto La Vega como el Valle, que eran territorios netamente chavistas, hoy en día son territorios que adversan las políticas económicas, sociales y la dictadura que pretende implantar el gobierno de Nicolás Maduro en el país. Y volviendo al caso de La Vega, ayer, después de la fuerte represión militarizada totalmente del sector La Vega, una protesta que se inició pacíficamente, eran vecinos protestando por los servicios públicos, por el gas, que anteriormente el servicio del gas doméstico era interdiario, a veces denuncian ellos que duran hasta un mes sin recibir gas y no pueden cocinar. Bueno, esa protesta que se inició en horas muy tempranas de la mañana, pacífica, fue interrumpida por la Policía Nacional Bolivariana con gases, con perdigones, y se tornó, en horas se tornó violenta. La gente salió
muchísima gente a la calle a protestar la forma como la policía estaba reprimiendo a los manifestantes. Y bueno, eso duró aproximadamente 15 horas el día de ayer, desde muy temprano en la mañana hasta mediados de la noche. ¿Qué ocurrió posteriormente en la noche, cuando ya estaba todo muy tranquilo? Hubo una cacería de jóvenes, y quiero denunciarlo, porque fue entre las 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, que efectivos de seguridad del Estado, de civil, con armas largas, con las caras tapadas, en vehículos sin placa y sin identificación, la gente no sabía de qué cuerpo de seguridad pertenecían, hicieron una cacería de jóvenes. Cualquier joven que conseguían en nuestra popular parroquia de La Vega se lo llevaban detenido. Muchos funcionarios se introdujeron en los apartamentos del bloque 1 y bloque 2 de La Vega, en el sector del Carmen, sin orden de allanamiento, sin presencia fiscal del Ministerio Público, tumbando las puertas, sacaban a los jóvenes de los apartamentos, se los llevaban detenidos. Bueno, alrededor de 60, 70 jóvenes fueron detenidos en la noche de ayer. Muchos puestos en libertad durante la madrugada y durante el día de hoy. Hasta estos momentos tenemos el reporte que solamente hay 15, 16 detenidos jóvenes y entre la edad de 19 y 22 años. Todos entre la edad de 19 y 22 años de edad. Me están denunciando familiares de algunos de ellos que cuando los sacaron de su vivienda, los sacaron sin absolutamente nada, no consiguieron nada y resulta que ahora aparecen con bombas molotov, con máscaras antigas, con franelas de organizaciones políticas que adversan el gobierno de Nicolás Maduro, incluso otros con droga y granadas. O sea, algo inexplicable. Hay muchos testigos, hay videos que cuando la policía irrumpe violentamente en las viviendas de estos jóvenes, no consiguieron absolutamente nada y resulta que en horas después aparecen estos artefactos y estas cuestiones para poderlos imputar y presentar ante los tribunales correspondientes. Para las personas que se están conectando a esta hora, a esta transmisión de Te lo cuento News, esta ventana informativa de periodistas en el exterior que busca vulnerar o busca tratar de romper la censura oficial en Venezuela, quiero recordarles que estamos conversando con el concejal Ali Mansur, quien es el presidente del Cabildo Metropolitano en Caracas. Nos está denunciando que alrededor de 60 jóvenes detenidos, alrededor de 60 jóvenes fueron detenidos la noche de ayer durante todo lo que fue la actuación de los cuerpos de seguridad en el sector de La Vega, de los cuales alrededor de ellos 16 todavía se encuentran bajo arresto. Y dice el concejal que fueron detenciones arbitrarias donde presuntamente se le estarían sembrando material alusivo a bombas molotov, alusivo también a algunas franelas de organizaciones políticas. Concejal, quisiera preguntarle respecto a la situación de Montalbán, que también reportan a esta hora, que quiero saber si usted maneja información. Hay que recordar que es el concejal Ali Mansur, es presidente del Cabildo Metropolitano y además también corresponde el circuito de La Vega, El Paraíso y Santa Teresa. ¿Tendrá alguna información respecto a Montalbán? Sí, Montalbán es un sector que en los últimos 63 días ha sido objeto de una represión brutal. Los jóvenes, la mayoría, es que lo importante que hay que destacar en esto es que la mayoría de los manifestantes son jóvenes de muy poca edad, que lo único que han visto es este sistema de gobierno, el sistema de gobierno revolucionario que inició Hugo Rafael Chávez y que continúa Nicolás Maduro. Y entonces son el sector de Montalbán específicamente, es constantemente, casi todos los días, que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana lanzan bombas contra los edificios, tienen prácticamente un toque de queda a nuestros vecinos del sector Montalbán de la parroquia La Vega. Sobre la situación de Montalbán, concejal, pero a esta hora tendría información. Más temprano pudimos ver que vecinos se refugiaban en algunas residencias en la villa
debido a la actuación desmedida de los cuerpos de seguridad. ¿Tiene algo respecto a la información de lo que está ocurriendo hoy en Montalbán? Muchas barricadas en el sector Montalbán, y esto es debido a que la Guardia Nacional Bolivariana se está desplazando en motos, y desde la moto, estamos hablando aproximadamente de 40, 50 motos con parrilleros de funcionarios de la Guardia Nacional, desde las motos circulan por la vía y empiezan a dispararle a diestra y siniestra a cualquiera que vea, a cualquier grupo. No pueden ver grupos reunidos de más de 5, 3, 4, 6 personas y le lanzan bombas lacrimógenas, se los quieren llevar detenidos. Eso obliga a que los vecinos, en protección en protección de sí mismos, coloquen barricadas para impedir que esta acción desmedida, desproporcionada, casi que desquiciada de la Guardia Nacional Bolivariana pueda afectar la vida y la integridad física de los vecinos de nuestro sector de Montalbán. Bien, agradecemos entonces al concejal Ali Mansur, quien es presidente del Cabildo Metropolitano. No quisiera despedirlo sin que nos dé sus redes sociales para que la gente, concejal, pueda estar atento de la información que usted maneja. ¿Usted puede decirnos, por favor, sus redes sociales? Sí, @alimansourl, tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter. Perfecto, era entonces el concejal Ali Mansur, a quien le agradecemos este contacto telefónico para que nos informe sobre la situación en Venezuela. Algo antes de despedirme, si me dan la oportunidad. Adelante, por favor. Es bueno destacar que aquí hay un pueblo en resistencia. De verdad que nuestros sectores populares cada día más se están sumando a la resistencia, y lo importante de relevar es que son muchos jóvenes. Fíjate tú que la edad de los jóvenes que el gobierno se lleva detenidos oscila entre 18, 20, 22 años. Jóvenes que no han visto otro sistema de gobierno, sino este, pero que ven truncadas la posibilidad de poder tener un futuro, un progreso en el país debido a las políticas económicas erradas de este gobierno. Y el gobierno lo que le paga a estos jóvenes con represión, con detención, pretende callar la calle. O sea, se resiste un cambio que prácticamente ya está en el ambiente, está en la sangre del venezolano, y que no va a haber represión alguna que pueda de verdad cambiar esta voluntad de cambio que tenemos los venezolanos. Y vamos a seguir en la lucha. La lucha de nosotros es pacífica, no es violenta, pero el gobierno se empeña en reprimir. Bueno, ya vemos que la represión oscila a límites que son delitos ya de lesa humanidad, porque reprimir con balines, con rolines de plomo, eso es letal, y ya eso no es para reprimir manifestaciones pacíficas, no es, y el gobierno ya está entrando en un mundo de delitos de lesa humanidad que queremos denunciar al mundo entero. Gracias, concejal. Entonces eran las declaraciones del concejal Ali Mansur, quien es presidente del Cabildo Metropolitano. Agradezco este contacto y dejamos la ventana abierta aquí en Te lo Cuento News. Concejal, feliz noche. Feliz noche, gracias a ustedes por esta oportunidad. Adelante, cómo no, muchísimas gracias. Eran las declaraciones entonces del concejal Ali Mansur, quien nos ponía al día respecto a la situación del oeste en Caracas, un sector poco porque siempre sus accesos han sido restringidos por parte de las autoridades. Pero lo que ha ocurrido en las últimas semanas, durante los más de 60 días de protestas que lleva la oposición venezolana en las calles, es que cada vez más sectores del oeste se están sumando a la protesta. Vamos a conversar con otro representante, pero esta vez de una ONG en La Candelaria, un sector que hoy también protestó más temprano, y quien también cuyos representantes de esta ONG del Frente de Caracas, representada por Carlos Julio Rojas, ha venido sumándose entonces a las protestas que hay en Venezuela. Agradezco a todas las personas que se están sumando a esta transmisión. Somos un equipo de periodistas en el exterior que estamos tratando de vencer la censura oficial para informarlos sobre lo que pasa en el país.
Las transmisiones a veces son un poco artesanales, pero estamos trabajando para llevarlas con mayor calidad, para entregarle un producto muchísimo más óptimo a ustedes. Tengo en línea a Carlos Julio Rojas. Bienvenido, Carlos Julio Rojas. ¿Cómo estás? ¿Estás en vivo en Te Lo Cuento News? Sí, aquí en pleno centro de Caracas acabamos de terminar una gran protesta a pocas cuadras del Palacio de Miraflores. Acabas de culminar una protesta a pocas cuadras de Miraflores y cuéntanos cómo estuvo eso, porque Miraflores es uno de los sitios de mayor resguardo por las autoridades, y con esta protesta que ahora me estás diciendo que se suma hoy en la noche, se rompe entonces el mito de que en el oeste no hay protestas antigubernamentales. Carlos Julio. Sí, nosotros le queremos decir muy claramente a Jorge Rodríguez y a Nicolás Maduro que el municipio de Libertador sí sale a la calle. Nosotros ya tenemos, y ponemos un ejemplo claro, como el día lunes, vecinos de la Candelaria, de Altagracia, de San José, trancamos la avenida Urdaneta a pocas cuadras del Palacio de Miraflores y a metros de la Defensoría del Pueblo, que el municipio de Libertador le perdió los miedos a la represión de la Guardia, de la Policía Nacional y de los colectivos violentos que están en las invasiones. Desde el día miércoles en el San Miguel Candelaria, a 5 cuadras del Palacio de Miraflores, a pocas cuadras de la Plaza Bolívar, los vecinos de la Candelaria y San Bernardino volvimos a salir a la calle, diciendo claramente a Jorge Rodríguez y a Nicolás Maduro que el pueblo no quiere constituyente, que el pueblo quiere votar, quiere elecciones, quiere democracia y quiere comida. Lo vivido en La Vega el día de hoy, porque incluso lo que queremos destacar de la protesta de hoy, no solamente vecinos de la Candelaria y San Bernardino, del barrio Los Herazos, de Pinto Salinas, del barrio El Retiro, de Cotiza, bajó la gente a protestar, a decirle al gobierno de Nicolás Maduro que es la verdadera cara del fascismo, que mientras los ciudadanos salimos con banderas, salimos con consignas, la respuesta es ataque de forma brutal por parte de los colectivos. Pero los vecinos le han perdido el miedo al ataque de los colectivos, que ahora incluso son nuestros vecinos, porque ellos actúan y reprimen alrededor de las invasiones que ellos controlan. Nosotros la demostración que dimos el día de hoy es que el Libertador perdió el miedo, que el pleno centro de Caracas no es chavista, que el pleno centro de Caracas no es un enfrentamiento chavismo versus oposición, sino que es un pueblo enardecido contra un Estado ineficiente. Hoy estuvimos casi 100 personas a pocas cuadras del Palacio de Miraflores, se da en El Paraíso, se da en Montalbán, se da en la Parroquia El Recreo, se da en San Agustín. Los cerros, la gente de los sectores populares le está diciendo a Nicolás Maduro, a Jorge Rodríguez, que son la verdadera cara del fascismo. Esto, lo queremos decir muy responsablemente, es la verdadera revolución ciudadana de un pueblo que perdió el miedo, que quiere comida y que quiere elecciones. Esas son las dos clamores que tiene el pueblo del municipio de Libertador: elecciones y comida, porque el pueblo se está muriendo de hambre. Estamos conversando con Carlos Julio Rojas. Él es coordinador de la organización Frente en Defensa del Norte de Caracas. Él es periodista también, comunicador social. Si tienen alguna pregunta que hacerle, nos está haciendo un reporte, porque hoy se registraron nuevas protestas en el oeste de Caracas, un sector donde pocas veces se permite la protesta opositora, a diferencia de las manifestaciones a favor del gobierno. Carlos Julio nos reportaba que hace breves minutos, si se puede decir, Carlos Julio, quisiera que nos ahondaras más detalles de eso y si hubo registro fotográfico para que le explicaras a la gente de una protesta que se realizó no hace menos de una hora frente a, muy cercano a los alrededores de Miraflores. Y quisiera preguntarte cómo fue el ambiente en una zona tan tensa donde se manejan los colectivos o los presuntos grupos armados, y qué está pasando con la respuesta de las personas, de las barriadas que se suman a esta protesta pese a los temores de la actuación de los colectivos. Sí, la gente ha decidido salir a la calle, la gente perdió el miedo, la gente el día de hoy con consignas muy claras que eran elecciones libres, comida, y se logró algo que es importante y nosotros lo resaltamos, que era conectar la lucha por la democracia que lleva más de 60 días y que ha costado la vida de más de 60 personas. Incluso lo recordábamos hoy en la protesta que hicimos en pleno centro de Caracas. Aquí en el municipio
municipio Libertador ya van 3 personas que han sido asesinadas en medio de las protestas, y queremos destacar a Carlos Moreno, un estudiante de 17 años, estudiante del UCB, que fue asesinado el 19 de abril en Plaza Estrella de San Bernardino. Por él salió la gente a protestar el día de hoy. Y sobre todo decirlo claramente, que el pueblo está pasando hambre, que aquí la gente hace colas de las 4 y 5 de la mañana para comprar un toco de pan, y que el propio pan se lo niega porque muchas de estas panaderías son hostigadas y controladas por colectivos violentos. Contra el hambre salió a protestar el día de hoy y llegamos varios días. Entonces las protestas como la de La Vega, como la de La Candelaria, como lo ocurrido en Montalbán, con lo que está ocurriendo hoy en el Valle, se está conectando ese dolor del hambre con la lucha por la democracia. Eso es el ejemplo y el reflejo que nosotros le estamos dando a Nicolás Maduro, que su única alternativa, la única alternativa del presidente Nicolás Maduro, es que acepte unas elecciones libres para... El pueblo no quiere constituyente, como lo decíamos hoy, el pueblo quiere un nuevo presidente. Y algo que es importante, hay una revolución ciudadana en Venezuela, en pleno centro de Caracas, y la gente perdió el miedo, y tú veías a la gente consciente que podía ser atacado por los colectivos, consciente que podía ser reprimida por la Policía Nacional, la Guardia Nacional, pero sabiendo el reto, porque es una gesta heroica. Te lo digo, que nosotros el día lunes, porque esto no comenzó hace 2 o 3 días, el día lunes, el pueblo caraqueño haya trancado la avenida Urdaneta a 3 cuadras del Palacio de Miraflores, y que la única respuesta fue perdigones, bombas y armas de fuego sacadas por parte de los colectivos. Es que el miedo no está en los ciudadanos, el miedo está en ese grupo que está actualmente gobernando, que está totalmente desconectado del pueblo, y que la única alternativa, ya que no tienen votos, son la represión y los ataques contra los ciudadanos. Bien, agradecemos entonces este contacto que hemos hecho con Carlos Julio Rojas, quien es coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas. Carlos Julio, ¿puedes darnos por favor tus redes sociales para que la gente se conecte a través de la información que tú le puedas dar? Sí, nos pueden contactar a través de mi Twitter personal, @CarlosJRojas13, y el Twitter de la Asamblea de Ciudadanos de la Candelaria, @ACC Candelaria, y del Frente en Defensa del Norte de Caracas, @Frente Norte CCS. Le decimos a los ciudadanos, no esperemos que ningún líder nos llame a salir a la calle. Cada uno de los ciudadanos que está protestando hoy en la calle es ese héroe, es ese líder, porque las revoluciones no son de líderes mesiánicos, las revoluciones ciudadanas como la que se está viendo en Caracas y en Venezuela es de un pueblo enardecido contra un Estado ineficiente, corrupto y represor. Gracias. Era entonces palabras del periodista Carlos Julio Rojas, quien nos informaba respecto a las protestas que se están gestando, que se han generado en el oeste de Caracas. Estas protestas tienen una representante joven además, es una diputada, María Albert Barrios, a quien la vamos a contactar en este instante para que nos hable de lo que fue la marcha de las ollas vacías, pero además de esto que está ocurriendo en el oeste de Caracas. Vamos a conversar con la diputada en minutos. Quiero excusarme con quienes estaban en Periscope, se cayó en algún momento la transmisión, pero ya estamos de nuevo conectados. Agradezco muchísimo a todos los que me están brindando este espacio, un sábado en la noche, que es un momento para hacer una pausa, para descansar, y ustedes de manera fiel, de manera leal, están aquí para mantenerse informados, y nosotros con toda la disposición y el compromiso de mantenerlos informados. Vamos a buscar entonces la opinión de la diputada María Albert Barrios, la cara más joven, además de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. Si me permiten aquí, estoy tratando de corregir un poco el movimiento de la cámara por Periscope. Si tienen alguna pregunta que hacerle a la diputada, en breves vamos a contactarla. Ella está prevenida. Vamos a hablar con la diputada María Albert Barrios. ¿Qué está ocurriendo a esta hora? Se reportan protestas en el oeste de la ciudad, el Valle, Montalbán y zonas como La Vega. Desde el día de ayer están protestando. Tenemos en línea a la diputada María Albert Barrios.
Buenas noches, diputada. Bienvenida a Te lo cuento News. Ya está en vivo a través de Periscope y a través de Facebook Live. Usted es la cara más joven, pero además la juventud no merma lo que ha sido su lucha en las calles, como la gente la ha seguido. Diputada, háblenos de lo que ocurrió hoy en la marcha de las ollas vacías, que no pudo desarrollarse desde Montalbán, donde estaba previsto que marchara hacia el valle. Sí, bueno, mira, primero que nada, buenas noches a todos los amigos de los contenidos, que viven y hacen día en Florida. Efectivamente, el día de hoy, el día número 64 de la resistencia pacífica en contra de la ruptura del hilo constitucional, 64 fallecidos a causa de la represión. Justo hoy, acompañamos al pueblo de Caracas en una de tantas luchas que hemos venido llevando hace mucho tiempo, que es la lucha contra el hambre. Hay que entender que este es un gobierno que no solamente ha golpeado y violado la Constitución, sino que también lo ha hecho con el bolsillo y con el estómago de los venezolanos. El día de hoy, desde las 10 de la mañana, nos reuníamos en Montalbán. Lo cierto es que desde las 11:30 de la mañana no llegaríamos a caminar más 5 cuadras, ¿no? Hasta encontrarnos con dos piquetes de la Guardia Nacional que en lo que dieron presencia de manifestantes acercarse a lo que llamamos el murciélago, con esta larga pared blanca que desprenden las camionetas de la Guardia, pues empezaron a reprimir. Es la demostración de un gobierno que le tiene miedo a un pueblo que con determinación decidió cambiar, pero que también le tiene un pueblo caraqueño. Y cuando te digo esto es porque Caracas históricamente en todo este tiempo del proyecto del chavismo ha sido un municipio, una ciudad que históricamente a efectos electorales la ganaban ellos. Pero desde el pasado 6 de diciembre el pueblo caraqueño votó por un cambio y ese voto me hace a mí como instrumento y la voz representativa en el caso, por decirte, de las parroquias Sucre, El Tunquito, La Pastora, que son parroquias muy populosas. Y te hablo de Carpia, que ha sido una parroquia que el chavismo ha ganado 80 veces y hoy es una parroquia que desde su resistencia pacífica, pero también silenciosa, ha manifestado su rechazo a un gobierno que, como bien te decía, es un gobierno hambreador que ha golpeado las necesidades básicas de los venezolanos. Asimismo, te tengo que mencionar que un grupo de manifestantes encabezados por diputados como Jorge Millán, que ganó por el 23 de enero, José Guerra, que ganó por el Valle, lograron pasar esa barrera, pero en lo que se encontraron otros piquetes a lo largo de la Avenida Paz, ellos intentaron irse por la autopista y ahí también fueron brutalmente reprimidos. Esta semana, te digo, ha sido la semana de la represión. Esta semana no solamente se suman el total de 64 fallecidos a causa de la violencia de las fuerzas de seguridad del gobierno, sino que el gobierno, a través de esa represión, de esa violencia, de ese terror que ha querido sembrar, que además es lo único que lo sostiene en el poder, ha demostrado el miedo que le tiene a este pueblo, que con determinación ha ido luchando día tras día contra la dictadura, contra la ruptura del hilo constitucional, pero también contra esa necesidad que nos ha traído Nicolás Maduro, como es el hambre, como el ver que esta semana ya han fallecido 2 niños por desnutrición, como es ver que hoy por hoy en Caracas tenemos la ciudad más insegura, una de las más inseguras a nivel mundial. Pero yo quiero aprovechar también de dar un mensaje de esperanza, no sé si me escuchan por allá, y es el mensaje que desarrolla el cambio en el que se está enrumbando Venezuela, el cambio por el que están trabajando todos los venezolanos, esos que salen todos los días para construir el futuro que merecemos como un bravo pueblo que vamos a lograr construir desde la diferencia, el futuro, las oportunidades, la vida digna que todos merecemos. Diputada, ¿tiene información respecto a los heridos? Vimos más temprano que, bueno, como usted bien lo ha señalado, algunos diputados sufrieron gas pimienta directamente en el rostro durante el proceso que se intentó mediar con la Guardia Nacional para intentar dar acceso a algunos manifestantes. También vimos que el hermano del diputado Juan Andrés Mejías resultó herido. ¿Tiene alguna información respecto a los heridos y cómo se encuentra la situación en el oeste? Mira, realmente nosotros no tenemos
de heridos, porque precisamente todavía en zonas de Caracas continúa la represión por parte de estos cuerpos de seguridad del gobierno. Entendemos que en la parroquia El Valle, en la parroquia La Vega, específicamente en Montalbán, siguen las manifestaciones. Creo que ya será el día de mañana que podamos hacer un balance general y los voceros de la unidad, que les corresponde hacer este tipo de balance, como lo han venido haciendo, pues informarán el total de heridos. Lo que sí te puedo hablar es que hay una media diariamente que supera los 50 heridos tras represión, y a medida que ha venido subiendo la escalada de violencia del gobierno, pues vemos que cada vez tenemos más heridos. Lo que no podemos olvidar es que hoy por hoy tenemos 64 caídos en manos de la dictadura, 64 asesinados, 64 sueños asesinados por un gobierno que lo único que lo mantiene, como les decía, es la represión. Que cree que en un cogollo de Miraflores va a resolver los problemas de los venezolanos. Los problemas como el hambre, como la escasez, como la pérdida del poder adquisitivo, que el sueldo no alcanza y la inseguridad, son los principales problemas que Nicolás Maduro no le ha dado respuesta ni se la va a dar. Por eso esta lucha es constante, esta lucha es por el rescate del hilo constitucional, pero también es para demostrarle a un gobierno que con el odio, con un verbo totalmente violento, que con acciones totalmente aisladas a la realidad del país, le vamos a demostrar que por la vía electoral y democrática nosotros vamos a rescatar a Venezuela. Diputada, no la quiero dejar ir sin que antes le recuerde cuáles son sus redes sociales al público que la está escuchando en este momento para que la pueda seguir respecto a toda la información que usted, sí, bueno, es reporta ayer. El nombre con las iniciales de mi apellido, de larga S, María Alberto S, ahí me encontrarán por Instagram, por Twitter, y en Facebook, pues, mi nombre de pila, María Alberto Barrios, y sobre todo que sepan que sobre todo aquellos que se preguntan siempre qué va a pasar con los barrios de Caracas, qué pasa que los barrios no bajan. Bueno, hoy lo posteaba precisamente en ustedes. Los barrios de Caracas han estado en resistencia pacífica, han estado en las colas, han estado padeciendo los sobornos del gobierno por la bolsa del CLAP, pero están conscientes de la determinación que asumieron al sumarse en este camino de cambio, al sumarse en este camino donde la Venezuela de la diversidad, donde se respeta la diversidad de pensamiento, donde se respeta a tu vecino, donde se respeta a tu hermano venezolano que tienes al lado, va a salir adelante y se va a hacer desde el centro y desde el núcleo, desde los barrios, desde las esquinas, de las calles, de todas las ciudades del país. Nosotros tenemos toda la fe, toda la esperanza, apostar y vamos a salir adelante. Vemos cómo se han venido rompiendo esos diques que parecían nunca romperse, como el pronunciamiento de la fiscal general, de Gabriela Ramírez, que vendría siendo la defensora del pueblo entre el 2007-2014, y muchos otros que se han sumado, no tanto al camino de la MUD como al camino de la restitución del hilo constitucional. Nosotros seguiremos adelante y bueno, cada vez que tengamos estos espacios aprovecharemos de seguir informando. Gracias a la diputada María Alberto Barrios, la cara más joven de la oposición venezolana, quien además representa al oeste. Hay que recordar que ella tiene 25 años, ¿no, diputada? Acláreme si estoy... 26 años, pero 25 cuando fue elegida, ¿cierto? Así es. Es la cara más joven de la Asamblea Nacional y además representante, una de las diputadas que representa el oeste de la ciudad. Agradecemos este contacto que ha hecho con el equipo de Te lo Cuento News. Buenas noches, diputada. Hasta luego. Era entonces la diputada María Alberto Barrios quien nos hablaba lo que fue la marcha de la oposición, la llamada Marcha de las Joyas Vacías. Pero vamos a hablar con la periodista Mariana de Barros. Ella es periodista y reportera de Vivo Play para que nos haga un reporte sobre cómo estuvo hoy esta manifestación convocada nuevamente por la oposición. Estamos tratando de contactar a Mariana de Barros. Vamos a recordar entonces, hoy la oposición convocó a la llamada Marcha de las Joyas Vacías en referencia a las denuncias de escasez que sufre Venezuela. Estamos intentando... Hola, mi Mari. Hola, Mariana, estás en vivo para Te lo Cuento News. Tenemos en este momento a la periodista Mariana de Barros. Ella es reportera del canal Vivo Play, otra de las iniciativas digitales que se han creado para vencer la censura en Venezuela. Mariana, estuviste allí y de primera mano coméntanos cómo fue la actuación de los cuerpos de seguridad y qué conoces respecto a los heridos en la manifestación del día de hoy.
Hola Mari, gracias por este contacto. En efecto, nosotros nos encontramos esta mañana justamente en Montalbán, en el centro comercial de la Villa, el punto inicial de esta concentración que tenía previsto llegar hasta el valle del suroeste de Caracas. Y pues comenzó la manifestación de manera pacífica. De hecho, los mismos ciudadanos, como era precisamente una manifestación en contra pues del hambre que están viviendo los venezolanos por la escasez de alimentos que hay en esta nación, ellos transitaron con sus ollas. Era una marcha con esa simbología de las ollas vacías, y también estaban pues dirigidos por los políticos opositores que estaban encabezando esta movilización. Fue justamente en la avenida Teherán, a unas cuadras, escasas cuadras del punto inicial, que era el centro comercial La Villa, donde ya estaban las barreras metálicas de la Guardia Nacional Bolivariana, con los equipos antimotines pues desplegados a lo largo de toda esa avenida. Justamente llega la movilización, el diputado José Manuel Olivares, en conjunto con otros parlamentarios como Richard Blanco, también estaba el alcalde de Latillo, David Smolansky, comienzan a dialogar con los funcionarios de los cuerpos de seguridad, comienzan a decirles que es una movilización evidentemente por el hambre, que ellos también están sufriendo este tipo de escasez de alimentos en Venezuela, también de medicinas, etcétera. Y pues la respuesta fue el lanzamiento de unas pocas bombas lacrimógenas. Fue el inicio de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Alejó evidentemente a la ciudadanía, hizo que algunos corrieran pues para evitar ser víctimas de estos gases lacrimógenos. Sin embargo, continuaban estos diputados intentando pasar este piquete. Ellos comienzan a empujar con sus manos las barreras. Evidentemente es algo que es bastante aparatoso, bastante grande, un poco complicado de movilizar solamente pues con las manos, porque son pues equipos de seguridad evidentemente complejos. Ellos tratan de mover esta barrera metálica, y la respuesta fue gas lacrimógeno, mejor dicho, gas pimienta, al rostro de estos diputados, afectando directamente al diputado Richard Blanco, a quien pues le cayó justamente en el rostro este gas pimienta. Ellos en ese momento duraron aproximadamente unos 10 minutos respondiendo a estas agresiones con algunas palabras. Me refiero a los diputados opositores, les comentaban a ellos todo lo que estaban viviendo, les decían que eran unos cobardes y le pedían que por favor no actuaran de este modo. Lo mismo se repetía de la mano de Freddy Guevara, por ejemplo, de Enrique Capriles, quien también estaba en la movilización, y del presidente del Parlamento, Julio Borges. Ellos reiteran, María José, que estas movilizaciones sí han dado frutos a pesar de toda la represión que se ha venido viviendo pues a lo largo de todos estos 64 días, y que van a continuar, en este caso, convocando manifestaciones de calle hasta que haya un cambio. Luego de esto, de este tipo de declaraciones, los funcionarios de la Guardia adelantan en sus motocicletas por la avenida Teherán y comienzan el lanzamiento de gas lacrimógeno pues de manera más directa en contra de los propios manifestantes. Me refiero a esto, que lo hacían pues a quemarropa. Eran el lanzamiento de gases lacrimógenos en horizontal, que afectaban directamente a los ciudadanos y que los fueron dispersando justo, o mejor dicho, aún en las avenidas adyacentes a la avenida Teherán, o mejor dicho, en las calles adyacentes a esta zona, como era la calle 2 de Montalbán. Los motorizados ingresaron a estas calles y comenzaron el lanzamiento también ahí adentro de este tipo de gases para terminar de dispersar por completo esta movilización, y además esto afectó a todas las residencias que están justo en estas avenidas adyacentes a la avenida Teherán. También estaba mi compañera Amanda Sánchez en el lugar cubriendo pues la otra parte de la movilización, y tenemos los videos registrados de hecho en Vivo Play, como algunos jóvenes ya no estaban cerrando la vía, estaban ubicados en una acera también en Montalbán, y la Guardia Nacional, cuando transitaban estas motos, les lanzó bombas lacrimógenas por doquier, que evidentemente afectó a este grupo de al menos 8 personas, y además uno de ellos había resultado bastante herido. Hubo varios heridos, no tengo la precisión en este momento de cuántos son, sin embargo sí hubo un herido fuerte por metras, eran aproximadamente 6 o 7 metras en sus piernas las que le estaban pues retirando el equipo de paramédicos que estaba en el lugar, que además tuvo que atenderlo en una mesa de ping-pong, porque era lo que tenía en el lugar, era algo evidentemente improvisado que utilizan para atender a las personas que resultan heridas en este tipo de protestas. Le estaban pues quitando con algunas pinzas las metas que ya habían estado o que ya estaban pues penetradas en su pierna, y evidentemente la misma ciudadanía apoyaba a este joven, porque además le gritaba del dolor que sentía pues
al momento que le estaban sustrayendo este tipo de metras. También habría resultó herido el hermano del diputado del Parlamento venezolano por el Estado Miranda, Juan Andrés Mejía. Tenía al menos 3 impactos de perdigones en su cuerpo, y uno de los fotógrafos, Iván Reyes, de Efecto Cocuyo, también tendría entonces en su cuerpo 3 impactos de perdigones en el marco de esta protesta que se llevó a cabo el día de hoy, que además, debemos reiterar, no llegó a su fin, ni siquiera estaba pautada para llegar a un ministerio, pues en este caso del centro de la capital o alguna otra institución pública, y aún así fue reprimida por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Además veíamos algunos focos de protesta en otros puntos de ese recorrido, como la avenida Victoria y como el Valle. En estas 2 zonas se concentraron algunas pocas personas esperando que toda la gente de Montalbán se uniera para llegar hasta el Valle, y ahí vimos lanzamiento de bombas lacrimógenas también para dispersar todo lo que toda la ciudadanía que se encontraba protestando en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. María José, ¿tienes alguna pregunta? Sí, para quienes se están sumando a esta transmisión, estamos conversando con la periodista Mariana de Barros. Ella es reportera del equipo de vivoplay.net, esta plataforma digital televisiva que está haciendo cobertura también a las manifestaciones en Venezuela, y nos daba un reporte bastante bien completo respecto a lo que fue la manifestación del día de hoy. Mariana, quisiera preguntarte, aprovechando sobre lo que ha sido la actuación de los cuerpos de seguridad, y quisiera que nos dijeras a la audiencia si hoy hubo una actuación desmedida más o mucho más fuerte que la que se ha registrado en otros días, o cumple el mismo patrón, incluyendo al de la prensa. Y te atajo otra pregunta allí, y quisiera saber cómo están los 2 trabajadores de Vivoplay que fueron liberados finalmente la noche de este viernes, luego de por lo menos 21 días detenidos. Sí, María José, hemos venido viendo en la última semana, toda esta semana que ha transcurrido, cómo el nivel de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado ha aumentado. Han sido represiones desmedidas, porque ellos aseguran que no pueden cerrar el tránsito, se refieren a los manifestantes en las principales autopistas de Caracas o del país. Sin embargo, vemos cómo ellos, por ejemplo, la del día miércoles, ellos con las manos en alto, sentados en la autopista, para demostrar que era una manifestación completamente pacífica. Esto justo cuando se estaba llevando a cabo la reunión de cancilleres en la OEA, y la represión por parte de los cuerpos de seguridad fue, además de rápida, desalojar a la autopista en tan solo 15 o 20 minutos, fue desmedida, porque ellos comienzan a lanzar gases a quemarropa para afectar directamente a estos manifestantes. Además que cuando intentaban retirarse de la autopista Francisco Fajardo, todas las zonas de salida de la autopista también, ahí lanzaban bombas lacrimógenas, lo que por supuesto no les dejaba un camino seguro a los manifestantes para poder retirarse del lugar. Y así como ese día lo hemos venido viendo en otras manifestaciones que se han llevado a cabo tanto en Chacaíto como en otras zonas de la capital venezolana, sobre todo esta última semana sí ha sido desmedida esta represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, y también hemos visto agresiones directamente a la prensa, que en cierto modo, por llamarlo de alguna manera, intentaban respetar a los medios de comunicación. Ahora la represión es igual. De hecho, el día de hoy vemos como también agredían a otros trabajadores de la prensa. Son más de 200 trabajadores que llevan 64 días, el que se cumple en el día de hoy, 64 días. Y esto también debemos reiterar, lo amenazaba o lo alertaba el gobernador de Miranda, quien tiene información que se da dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, y decía que en efecto era el objetivo. Es decir, erradicar las protestas en al menos 8 días, tenían hasta el miércoles para erradicar todas las protestas a costa de lo que sea. Era el comentario textual de Enrique Capriles, y hemos visto que en efecto pareciera ser verdad lo que él nos comentaba en los medios de comunicación, luego de que vemos este tipo de represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en las protestas convocadas por la oposición, y también en las protestas que se convocan o que se dan de manera espontánea, como el día de ayer en la parroquia La Vega, una zona al oeste de la capital, que eran los ciudadanos reprimidos cuando salieron a la calle precisamente a protestar por la falta de alimentos y la falta de este tipo de bolsas de los comités locales de abastecimiento que da el gobierno nacional
pues a todas estas zonas populares y también en otras zonas de Caracas. Ellos protestaban por la falta del alimento, por la falta de la llegada de estas bolsas de la Vega, y eran reprimidos fuertemente en el oeste de Caracas. Sobre Marcos y Davis, ayer recibimos la grata noticia, la buena noticia para todos los trabajadores de Vivoplay, que habían sido liberados, le dieron boleta de excarcelación, tienen régimen de presentación una vez al mes, era lo que entendíamos justamente. El día de ayer estábamos todos reunidos en Vivoplay. Cuando ellos llegan, quisieron, apenas salieron del lugar donde se encontraban, en el sitio de reclusión, quisieron ir a Vivoplay, agradecer todo el gesto y todo el trabajo de los abogados del canal, además todo el gesto que tuvo pues todo el equipo de prensa y de todo el canal. De hecho era todo el canal pendiente de Marcos y Davis. Ellos están bien, me refiero a su estado de salud, están un poco más delgados, evidentemente, fueron 31 días que estuvieron recluidos en ese lugar, y sí nos contaban todo lo que habían vivido, vivieron cosas muy fuertes. Ellos aseguran que nunca fueron golpeados por parte de los cuerpos de seguridad o fueron maltratados por ellos, pero sí debieron vivir cosas que evidentemente no se esperaban. Una de ellas, por ejemplo, que recuerdo que estaban en una celda, era un cuarto pequeño y estaban recluidos ahí 30 personas y debían dormir parados, en algunos casos parados y en algunos casos como de rodillas, porque no tenían más espacio para estirar las piernas. Entonces esa es una de las cosas que ellos evidentemente pues les quedó marcado. Sin embargo, agradecen que ya están en libertad, aunque sea pues con este régimen de presentación una vez al mes. Y Mari, lo que indicaron además es que van a seguir trabajando en el canal y para seguir informando, que fue algo que nos sorprendió gratamente, porque esperábamos que tras todo esto que había sucedido no tendrían pues quizás ganas de continuar pues trasladando los equipos de prensa de Vivoplay al lugar de la noticia. Mari. Bueno, Mariana, de verdad que muy completo tu reporte. Agradecemos entonces tu tiempo que nos has brindado el sábado en la noche, y dejamos la ventana abierta aquí a través de la plataforma de Te Lo Cuento News. Buenas noches, Mariana. Gracias, María José, un abrazo, igual para ti. Era Mariana de Barros, periodista de Vivoplay, reportera, quien nos hacía un reporte, valga la redundancia de la palabra, bien completo respecto a lo que fue toda la cobertura por parte de la prensa de la manifestación del día de hoy. Nosotros teníamos previsto hablar con Miguel Enrique Otero, lo habíamos citado más temprano. Vamos a ver si logramos contactarlo para hablar sobre las nuevas amenazas que se hacen a el Nacional. Vamos a ver si logramos contactarlo. Es un poco tarde, recordemos que él está fuera del país, pero vamos a tratar a ver si logramos contactar a Miguel Enrique Otero para que nos hable de estas nuevas amenazas que se están haciendo al diario El Nacional. Buenas noches, Miguel Enrique, ¿cómo está? ¿Está al aire? Hola. Sí, buenas noches, bienvenido a Te Lo Cuento News, una nueva ventana informativa con periodistas en el exterior, y quiero preguntarle al director del diario El Nacional, ¿cree usted que se consolide la amenaza de una expropiación del diario El Nacional luego de la advertencia hecha por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello? No, claro que no, esos son patadas de ahogado. Se da para la gente. Entonces le habla de un juicio que todavía no tiene ningún final. Ahora, si alguien tiene miedo son ellos, porque ellos están en un régimen terminal y además no sé cómo van a ocultar ante el mundo todo el tema del narcotráfico. Quisiera preguntarle al director del Nacional cómo cree que se pueda defender el diario jurídicamente ante un escenario tan complicado, ante un Tribunal Supremo de Justicia que ha hecho sentencias en contra de la Constitución. No. Nosotros no estamos en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros estamos en un juicio civil, en un juez civil que nos está demandando, que además es una cosa irregular porque el juicio penal no arranca, y para hacer un juicio civil con una demanda de difamación tiene que haber una sentencia penal. Entonces ese juicio civil, que está irregularmente avanzando, todavía no tiene
final. Cuando tenga final ya veremos si es que tiene. Sí, permítame reformularle la pregunta. Lo que quise decir es que con un escenario como el venezolano actual, que tiene un Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima magistratura, que sentencia en contra de la Constitución, que cómo defenderse jurídicamente ante unos tribunales cuando justamente el máximo tribunal, que no obviamente no es donde se está ventilando, ¿con qué se puede defender el diario Nacional ante este sitio? Los argumentos, es un juicio que está en proceso y que no tiene ningún significado, es un juicio absolutamente irregular. Nosotros nos estamos defendiendo. Una cosa es el juicio y otra cosa son las palabras de este señor Diosdado Cabello, que amenaza y hace todas las cosas que hace. Cuando él hoy tuvo una gira en Marina y la gente lo gritaba, se gritaba horrores, no pudo hacer absolutamente nada. O sea, eso es una gente que está retrocediendo. Entonces, las declaraciones de él son irrelevantes ante la realidad. Le pregunto al director del Nacional, ante esta nueva amenaza sin duda a la libertad de expresión en Venezuela, ¿qué le dice usted a los lectores? ¿Qué le dice usted a los trabajadores, a los periodistas del Nacional? ¿Qué esperar ante lo que se pudiera o no concretar ante el escenario del país? ¿Qué le dice Miguel Enrique Otero? Bueno, que no tengamos miedo, que este es un régimen que está en las últimas, que el país ya perdió el miedo, no solamente somos nosotros, son 20 millones de venezolanos que están protestando en la calle todos los días y que no hay que tener miedo, esto va a cambiar. Primero van a salir ellos que nosotros. Esa es la realidad de Venezuela. Bien, eran declaraciones entonces del director del Nacional, a quien agradecemos este contacto informativo y a quien le invitamos a que a una nueva oportunidad. ¿Puede por favor repetir sus redes sociales para quienes si aún no hay usuarios que lo sigan, lo puedan seguir, director? Mi Twitter es Miguel Enrique Otero. Me pueden seguir por ahí. Bien, muchísimas gracias entonces por este contacto telefónico que hemos hecho con el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero. Feliz noche. Gracias. Quien descalifica cualquier amenaza, Miguel Enrique Otero, repetimos, respecto a esta advertencia que ha hecho el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, sobre una presunta regulación, sobre la posibilidad de expropiar al diario El Nacional. Vamos a continuar. Teníamos pensado contactar a una de las directoras del IPIS por el tema de la libertad de expresión. Vamos a intentar contactarla, María Ingracia Chirinos. Me dice aquí el equipo de producción que seguimos en contacto con la gente del Bus TV. Quiero agradecerle a todos los que siguen conmigo esta transmisión, que de alguna manera se hace de manera muy artesanal. Vi gente que se conectó desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, desde Colombia, y les agradezco su sintonía a esta hora. En desarrollo se está ocurriendo en este momento un presunto incidente en Londres que se pudiera catalogar como un ataque terrorista, y eso también está ocurriendo a la par con la información en Venezuela. Pero vamos a seguir con la agenda informativa que tenemos previsto para el día de hoy. Vamos a contactar a Claudia Lizardo. Claudia Lizardo es periodista, pero además ha sido la creadora de una iniciativa que ha sido aceptada y ha sido recibida por la población de manera muy grata. Es una iniciativa que se llama El Bus TV, y si usted aún no la ha visto, la puede buscar por el Twitter. Se llama así, El Bus TV. Es sencillamente un grupo de jóvenes periodistas y artistas quienes van a la calle a enviarle información a la gente. Nosotros estamos intentando contactar a Claudia Lizardo, quien es una de las creadoras del Bus TV, para que nos hable de esta iniciativa. Esto es completamente en vivo con las herramientas que nos ofrece el espacio digital, y estamos intentando contactar entonces a Claudia Lizardo, quien es creadora junto con otros colegas de El Bus TV. Es una iniciativa periodística que se suma
a otras que ya vienen haciendo otros periodistas en Venezuela. En principio con el Servicio de Información Pública, que son unos audios que usted puede descargar desde Twitter con una cuenta que es Servicio de Información Pública. Asimismo, nuestra propia plataforma Te lo Cuento News, que está hecha con periodistas en el exterior, y con otros colegas. Vamos a intentar llamar a la gente de El Bus TV. Vamos a tratar de llamar a María Gabriela Fernández, quien también es ancla. Voy a pedirle al equipo de producción que la contacte, mientras voy hablando con la periodista Carolina Izaba, para hablar sobre la situación en Por la Mar. Si me dan un segundo, ya vamos a hablar con la periodista. Vamos a hacer un alto. Vamos a intentar contactar a la gente del Bus TV. En este momento no logro hacer la llamada, pero vamos a hablar con otra periodista, de quien les hablo, de Carolina Izaba. Ella es periodista en Nueva Esparta, para que nos hable cómo estuvo allí la marcha de las ollas. Carolina está atenta. Vamos a esperar entonces que nos atienda. Les agradezco el tiempo y la oportunidad de compartir esta transmisión con nosotros. Carolina, buenas noches. Estás en vivo para Te lo Cuento News. ¿Me escuchas, Carolina? Sí, ahora sí te escucho, mi vida. Ajá. Buenas noches. Ya estás en vivo para Te lo Cuento News. Permíteme arreglar el audio. Perfecto. Carolina, por favor, coméntanos cómo estuvo la manifestación, la marcha, la llamada Marcha de las Ollas, allá en el estado de Nueva Esparta. Bueno, en realidad fue impresionante la marcha del día de hoy, porque la marcha arrancó desde la entrada del cementerio del municipal de Por la Mar y hizo un recorrido por las zonas más populares. Entre ellos se puede decir que en las calles más populares y las barriadas más populares de Por la Mar, entre ellos Ciudad Cardón, que hasta no hace mucho tiempo atrás había sido un bastión del chavismo. Fue bien impresionante ver que las personas, cada vez que por donde venía pasando la marcha, sacaban sus cacerolas desde su ventana. Si bien es cierto que no se sumaron algunos, también es cierto que sacaron las cacerolas y las sonaron mientras pasaba la marcha. También es importante destacar que estuvieron todos los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Estuvo el alcalde Richard Fermín, alcalde del municipio de Arismendi, capital del estado de Nueva Esparta. Hoy no estuvo el alcalde Alfredo Díaz, porque él el día de ayer, decidió ir al estado Monagas a visitar a los 7 estudiantes neoespartanos que fueron trasladados al centro penitenciario de La Villa. Y también es importante decir que hoy en esta marcha se sumaron los voluntarios de la Cruz Verde. Aunque aquí no ha habido agresiones tan fuertes como en el resto del país, pero ellos están ya a la disposición para cualquier emergencia y socorrer. Como decían uno de los entrevistados hoy, ella me decía que ellos no estaban con ningún color político, sino que simplemente estaban allí para socorrer, fueran manifestantes o incluso los efectivos de seguridad, de los cuerpos de seguridad del Estado. O sea que hoy estuvo, digamos, en completa tranquilidad, no se registró ningún hecho de violencia, ni ninguna situación de actuación desmedida de los cuerpos de seguridad, Carolina. No, te puedo decir que hubo ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado. Solamente la policía municipal, la policía del municipio Mariño de Por la Mar, estuvo custodiando a la parte de adelante de la marcha, y al final, donde terminaba la marcha, estuvieron custodiando. Pero no hubo barricadas, no hubo piquetes de la Guardia Nacional ni de la policía del Estado de Nueva Esparta. Dejaron que la gente saliera a manifestar. Creo que han entendido hace aproximadamente 2 o 3 días atrás
en la marcha de las mujeres, esa marcha se dirigió hacia el SODIS y hablamos con los representantes, hubo una comisión que habló con el comandante del SODIS, quien decía, el contraalmirante Pulido, y él decía que él no iba a reprimir siempre y cuando no hubiese violencia en las calles. Carolina, gracias por tu reporte. Por favor, puedes indicarnos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y estar al tanto sobre la información en Nueva Esparta. Por supuesto, nos pueden seguir no solamente la de Nueva Esparta, sino la del Estado Sucre, y me pueden seguir a través de mi cuenta Twitter, @jcarolinaizaba. Y de verdad, Mari, gracias a ti y a todo el equipo, a Jessy, a Yaneyer, por ese trabajo tan maravilloso que están haciendo con ganas, con todas las ganas, porque sé que no hay recursos, pero igualito lo están haciendo, y yo me considero parte de Te Lo Cuento News y siempre a la orden para colaborar con ustedes y sobre todo para informar a la ciudadanía de lo que está sucediendo, por lo menos en la región oriental, que me corresponde el estado de Nueva Esparta y el estado Sucre. Carolina, eres parte del equipo de Te Lo Cuento News. Gracias. Gracias a ustedes seguimos informando, es nuestro deber. Claro que sí, era Carolina, ella es periodista, locutora en el estado Nueva Esparta también. Ella reporta sobre la situación en el estado Sucre. La pueden seguir también como corresponsal de RCR y de Analítica. Buenas noches, Carolina. Igualmente, buenas noches para todos ustedes y seguiremos informando. Claro que sí. Era entonces el reporte de Carolina Izaba, quien forma parte de esta red de periodistas que de alguna manera nos ayudamos para informarles a ustedes, para que tengan de primera mano información respecto a lo que ocurre en el país. Hace algún momento les prometí contactar a la gente del Bus TV, esta iniciativa que ha surgido para llevarle información a la gente sobre lo que ocurre en el país. Vamos a hablar con Claudia Lizardo. Ella es una de las coordinadoras, pero realmente ha sido uno de los cerebros que ha trabajado esta iniciativa del Bus TV. Ya estamos llamándola de nuevo. Hello. Buenas noches, Claudia Lizardo. Bienvenida a Te Lo Cuento News. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como bien le decía al público, Claudia es una de las creadoras del grupo o de esta iniciativa que se llama el Bus TV, que es una plataforma para enviar noticias, pero a la gente que está en la calle. Claudia, quisiera que nos contaras cómo surge esta idea y cómo ha sido la receptividad de la gente en la calle. Sí, bueno, buenas noches primero. En efecto, somos un equipo de ahorita somos un equipo de unas 5 o 6 personas. La idea, lo que siempre comento, es que es una idea, digamos, que estaba cayéndose de madura, ¿no? Cualquier persona que tome el transporte público en Caracas entenderá o de repente de manera más intuitiva sabrá que es una oportunidad la que está allí de usar ese medio de transporte para algo más, ¿no? Yo estaba regresando a una manifestación y tomé un autobús para volver a mi casa con mi novio, y estoy allí y nos damos cuenta que dentro del autobús hay una realidad completamente paralela a la que está ocurriendo en la calle. En el autobús, sí, era como una especie de cápsula en la que no estaba pasando nada, en la que afuera el caos de la ciudad no se traducía para nada adentro, o las personas no parecían estar enteradas de lo que estaba ocurriendo. Y un poco ahí ahí empezó la génesis, ¿no? de lo que fue la idea, que era, bueno, y si hacemos las noticias en los autobuses, ¿no? Luego la cosa se fue nutriendo junto a Laura Castillo, que es una periodista clave dentro de todo este proceso, porque al Laura y yo encontrarnos a través de la mano de Cheo Carvajal, que es un amigo periodista que ha estado haciendo como unas reuniones bien interesantes con algunas propuestas de protesta pacífica. Nos encontramos Laura y yo para un poco entonces darle estructura a esta idea que surgió de manera tan orgánica, ¿no? Nos armamos un grupo un poquito más grande y salimos a la calle. La respuesta ha sido abrumadormente positiva. Nos aplauden, las personas están realmente ávidas y agradecidas por la información que reciben. Como saben, en Venezuela estamos
vivimos con un cerco comunicacional muy importante y la verdad es que la recepción de la gente es en su inmensa mayoría positiva, porque claro, esto apela además a un sentido, incluso a la nostalgia de muchas personas de ver noticieros. Esto es básicamente un noticiero de 3 minutos en un autobús. Entonces, claro, apelamos a la nostalgia de algo que el venezolano perdió, que es tener la posibilidad de ver las noticias, y de ver las noticias de manera veraz y objetiva, que es lo que nosotros intentamos, ¿no? Y es a eso básicamente. Muchísimos aplausos, muchísimos agradecimientos. En el caso de los conductores ha pasado que no nos dejan pagar el pasaje. Y bueno, con cuentos como de ese tipo hay un montón en la experiencia hasta ahora. ¿Cada cuánto transmite el Bus TV, Claudia? El Bus TV no es un noticiero de breaking news, que contamos con noticias que aguantan por lo menos una semana. Nosotros lo hacemos semanal. Hemos hecho desde el sábado pasado, que es cuando se hizo la primera experiencia, unas 9 o 14 emisiones. Lo hicimos el sábado y el martes pasado, y la idea es esta semana que viene empezar a hacerlo de nuevo un par de veces más, y también que la idea se replique. Y para la próxima, o sea, ¿y cuándo la gente puede seguir, cómo la gente puede seguir al Bus TV, cómo puede estar al tanto y cómo inclusive puede disfrutar de una transmisión del Bus TV en vivo? Pues mira, la manera de disfrutarla es básicamente una cuestión de... Se nos ha caído la llamada. Un momento. Se nos ha caído la llamada con Claudia. Estamos hablando con Claudia Lizardo, quien es la creadora de El Bus TV. Se nos cayó la llamada durante un minuto. Claudia, se nos cayó la llamada, por favor, culmina la idea. Se nos cayó la llamada, aquí estoy de vuelta. Sí, Claudia. Nos estabas explicando... Fíjate, es un poco, yo creo que para planificar, estar en una de las transmisiones es un poco difícil, porque lo bonito también es que es algo impredecible, en el sentido de que no tenemos ahorita planeado exactamente dónde vamos a ir la semana que viene. Es una cuestión de suerte. La persona que de repente esté en un autobús en Caracas y se encuentra con el Bus TV, pues mira, ese día le tocará disfrutar de una transmisión de las noticias en sobre ruedas. Un poco la idea es que además no dependa de nosotros, ¿no? Nosotros somos un equipo de unas 5 personas conformados por comunicadores visuales, comunicadores sociales. La idea es que otras personas se animen a replicar la actividad y que cada vez sean más. Nosotros ahora estamos planeando hacerlo de nuevo 2 veces más la próxima semana, pero al mismo tiempo tenemos una cuenta en Twitter que se llama @elbustv, y en Instagram también estamos como @elbustv, donde hay un correo. A través de esa cuenta pueden enterarse de lo que estamos haciendo, pero a través del correo que está en esa cuenta pueden ponerse en contacto con nosotros, bueno, para un poco saber cómo pueden replicar esta actividad y de qué manera podemos de alguna forma mantener cierto orden en el tipo de noticias que estamos dando y cuál es un poco la línea editorial que queremos seguir. No puedo dejar de mencionar, ya para despedir, que con lo que han cerrado las transmisiones, y es que todavía no hay pan en las panaderías, ¿cierto? Es así, eso es una coletilla que siempre usamos al final, porque la idea también es que el tipo de noticias que vemos en el noticiero sean noticias que apelen a la generalidad. No es un noticiero que cubre, por ejemplo, las protestas solamente. Es un noticiero que tiene secciones, habla de economía, política, cultura, deportes, e incluso también hablamos de cuestiones positivas que pasan en el país. El martes pasado teníamos la dicha de la victoria de la Vinotinto Sub-20 en Corea del Sur, por lo cual eso fue una de las noticias con las que abrimos la emisión. Es decir, hay una variedad, que además es lo que debería ser en un noticiero normal, tener una variedad en un país en el que también pasan cosas positivas dentro de todo el desastre que estamos viviendo. Y bueno, en cuanto a que las panaderías continúan sin pan, eso es un dato que afecta a todos y a cada uno de los venezolanos, no importa dónde esté. Claudia, para despedirte, desearía que entonces cerraras con una de las frases del Bus TV y con invitando a la gente a que siga las redes sociales del Bus TV. Bueno, tal cual. Y yo creo que esa frase se va a ir actualizando. Mientras tanto, en medio de
todo el contexto de protestas, una de las frases con la que siempre cerramos es ¿cuántos fallecidos van en las protestas en el país? A la fecha de hoy eso es algo que yo tengo que corroborar, pero son 65 fallecidos. Hablamos de las razones por las cuales las personas están en protesta y que los panelistas continúan sin pan. Para saber más del Bus TV, los invitamos a seguirnos en Twitter, en @elbustv, en Instagram, @elbustv, y en caso de querer replicar o querer ponerse en contacto con nosotros, el contacto es contacto.elbustv@gmail.com. Bien, era entonces Claudia Lizardo, periodista y coordinadora, creadora de esta iniciativa El Bus TV, a quien, bueno, dejamos la ventana abierta, una puerta abierta aquí a través también de Te Lo Cuento News, otra plataforma, y le invitamos también al público para que siga al Bus TV. Gracias, Claudia, feliz noche. Gracias a ustedes. Era Claudia Lizardo entonces, periodista, creadora del Bus TV, esta iniciativa digital, que se ha hecho en las calles venezolanas. Vamos a hablar en este momento, son las 10:20 de la noche, es el día sábado, y agradezco a quienes se han mantenido en sintonía. Ya para cerrar, vamos a hablar con el periodista Luis Carlos Díaz, reconocido periodista en el área de tecnología, infociudadanía también, y también aborda temas de política. Pero para hablar respecto a lo que posiblemente vendría en los próximos días, y son nuevas regulaciones por parte de Conatel a las redes sociales. Luis Carlos está atento a nuestra llamada, sabe que nos retrasamos un poco, pero esto lo hacemos como un servicio público para que usted pueda estar atento a cómo tener nuevas herramientas, cómo responder a lo que serían nuevas regulaciones por parte de Conatel. Buenas noches, Luis Carlos, gracias por atender esta llamada, un sábado en la noche además, pero agradecemos esta llamada que estás atendiendo para Te Lo Cuento News. Bienvenido, estás en vivo. Hola, buenas noches. Luis Carlos, en días pasados se ha venido anunciando lo que parece ser, y me robo la frase trillada, una crónica de una muerte anunciada, sobre las regulaciones que desde el año pasado y mucho más se harían a las redes sociales. Por favor, danos luces de qué se trataría esta nueva regulación a las redes sociales. Creo que estamos partiendo sobre la base de una gran mentira, una manipulación política, porque en el año 2010 hubo una reforma a la ley Resorte, que es la ley de responsabilidad de radio y televisión, y se habla de responsabilidad de radio y televisión porque se explota el espectro radioeléctrico, que es un espectro limitado, que el Estado tiene que repartir de alguna manera en los países donde el Estado controla eso, y quien lo explote necesita cumplir algunas normas. Cuando eso lo extendieron a los medios electrónicos, pervirtieron la norma, porque los medios electrónicos no dependen de un espectro escaso, y hablar de responsabilidad en radio y televisión no es lo mismo que la manipulación discursiva que está haciendo la gente de Conatel, al decir que las redes o Internet tienen que ser responsables de algo. Entonces, estamos partiendo de un ridículo, de un absurdo, de una manipulación, pero que le es sumamente útil al discurso totalitario del gobierno, que intenta controlar todas las cosas que sean cómodas. Entonces, ¿a qué vamos? Lo primero es que tratar de advertir que lo que sea que digamos estos días le va a servir de consultoría o de asesoría a unos violadores de derechos humanos. Es decir, si yo te digo, ellos vienen por el control de tal cosa, ellos pudiesen tomar nota y sobre eso tomar decisiones. Entonces voy con lo que hasta los momentos se puede decir en público. Lo primero es que tienen que hacer públicas cuáles son las compras que van a hacer. Conatel, en realidad, o el director de Conatel, lo que está pidiendo de alguna manera es que le den más presupuesto para comprar software y hardware que les sirva de espionaje o de monitoreo o de vulneración de comunicaciones civiles y ciudadanas, y eso ya de una vez hay que alertarlo. Lo segundo es que están tratando, y hay que estar muy pendiente de cuál es el discurso que utilizan, están tratando de convertir el hate speech, el discurso de odio, en un delito en Venezuela. El discurso de odio es un término, un tema que se está discutiendo en muchos países porque hay lugares, por ejemplo Alemania, donde está prohibido hacer propaganda de partidos neonazis, o hay países donde se está persiguiendo el discurso de intolerancia
porque puede radicalizar y generar fanatismo, por ejemplo, a favor del Estado Islámico. Entonces el chavismo tiene meses tratando de decir que la oposición en Venezuela tiene un discurso de odio que hace que los chavistas sean perseguidos, sean los nuevos judíos. Hay una suerte de manipulación allí que hace entonces que cuando te diga, en nombre de la responsabilidad, tenemos que controlar el discurso que haya en redes sociales. Entonces, hay como un gran revuelo, hay cierto miedo sobre qué medidas pueden tomar, pero lo que veo desde mi área de trabajo es que muy seguramente copien los modelos de países amigos como Irán, China, Rusia, Bielorrusia, en el que, claro, hay internet, se puede utilizar internet, pero está monitoreado por el gobierno y van a ir capturando disidentes para que sirvan como aleccionadores. De ahí a lograr, por ejemplo, desencriptar comunicaciones y ver desde dónde salió un tweet o quién administra una cuenta, hay un trecho muy, muy largo. Y eso sí les puede costar mucho más. Estamos conversando con el periodista Luis Carlos Díaz, quien es especialista en el área de tecnología, Infociudadanía además, y también aborda temas políticos. Es reconocido además porque trabaja de lunes a viernes junto a César Miguel Rondón, pero él nos está dando luces de cómo entender esta regulación. Luis Carlos, tú decías ahorita que podían hacerse un monitoreo similar a países como lo que se hace en Irán, en Rusia, China. Y te pregunto, ¿cómo puede el ciudadano, que a través de las redes sociales ha conseguido un medio informativo, cómo puede tratar de sobrepasar esta barrera? Inclusive esta misma plataforma, Te lo cuento News, se maneja a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo el ciudadano común, que ya tiene muy poco acceso y que medianamente puede tratar de comunicarse a través de las redes sociales, puede sortear lo que pudiera ser una nueva censura oficial a las redes sociales? El asunto es que aún no ha aparecido el reglamento ni han aparecido las nuevas reglas del juego. Entonces no tiene sentido adelantarse. El gobierno además suele jugar con un discurso que es súper conservador y que mucha gente conservadora apoyaría. Y eso es lo terrible. Por ejemplo, cada vez que me llaman a mí a un evento y dicen, no, esto es para hablar de los usos responsables de las redes sociales. No hay usos responsables de las redes sociales. Pero si un gobierno como el nuestro habla de eso, tendría el apoyo de un montón de gente conservadora, pero además le daría al gobierno pie a censurar y a detener gente por cosas que se consideren incorrectas o irresponsables. Entonces ahí entramos en un terreno que todavía no ha sido escrito y en el que hay que aclarar algo. No es que se trate de que la gente hace algo malo y el gobierno lo va a sancionar por eso. Es que para el gobierno venezolano el hecho de que uno exista ya es malo. El hecho de que la gente tenga ideas, que sea un disidente por su cuenta, ya es malo. Entonces cualquiera puede ser perseguido. Entonces cuando tú dices cómo burlar, cómo sobrepasar, pues no, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir estando al frente o seguir dando testimonio de las cosas que estamos viendo, de las cosas que pasan en Venezuela. Y ya eso, ya la realidad concreta, ya la verdad puede ser sumamente poderosa para afectar la imagen del gobierno. Estamos hablando además de un gobierno que, por ejemplo, no publica las cifras de la inflación o las tasas de homicidio o las cifras epidemiológicas. ¿Por qué te comento esto y por qué es importante? Porque es algo que quieren perseguir. En el momento que alguien diga el precio del dólar paralelo, entonces estaría cometiendo un delito según el gobierno. Tú me dirás, bueno, ¿cómo uno burla eso? Bueno, sigue hablando del tema, no dejando de hablar, es decir, no haciéndole favor a la censura y callándonos todo. Más bien hay que hablar del tema y ser más creativos. Entonces hay que esperar a ver cuáles son las movidas de Conatel, pero visto lo que han hecho anteriormente, no, de hecho no importa mucho qué vayan a hacer. Van a hacer medidas discrecionales, van a llevar gente presa de manera aleccionadora y con eso intentarán mandar los mensajes a la comunidad y la gente irá tomando sus propias decisiones. Pero en ese escenario, Luis Carlos, disculpa que te interrumpa, ese escenario no es muy diferente a lo que ya ha ocurrido con algunos tuiteros, o sea, ya han sido detenidos algunos. Lo que tú vislumbras es que la libertad como está en este momento, que ya bastante está coaccionada, va a estar mucho más limitada, mucho más restringida. Es lo que tú vislumbras con esta nueva regulación. O sea, de manera que... En realidad no.
En realidad no, o sea, no es que va a estar restringida, porque la gente en redes es libre per se. Lo que sí es que quizás el gobierno se gaste más dinero en monitoreo, en personas dedicadas a revisar estas comunicaciones y demás. Pues eso no significa que tú no vas a dejar de decir lo que dices. De hecho, es lo curioso acá. Como ellos no han dicho cómo quieren implementarlo, yo lo que me estoy sospechando es que lo que están buscando es que les den plata. Recuerda que Andrés Eloy Méndez además fue súper conocido por una política pública fracasada, que fue la instalación de captahuellas para controlar las compras y controlar las colas, y cuando ves cómo pasó el tiempo, pues resulta que ni pararon las colas, ni resolvieron la escasez de alimentos, pero sí se metieron muchísimo dinero comprando captahuellas a una empresa china que era irrastreable. Entonces ahí es donde está el negocio, en decir que se necesita dinero, conseguirlo, porque al gobierno venezolano le encanta el control social, y sobre ese dinero pues hacer negocios. Pero el hecho mismo, o sea, el hecho de cómo resolvemos el problema, no lo van a lograr. Eso es muy, muy difícil. Además que, te lo comento, vamos, a esta hora se puede. La gente en Venezuela, de hecho, ha dejado de utilizar redes tan públicas y ha pasado más tiempo en redes privadas. La gente prefiere conversar en grupos de WhatsApp y prefiere enviarse cosas por correo electrónico y luego utilizar las redes para información un poco más verificada, para un segundo nivel. Entonces, eso le reta mucho más al gobierno. Eso es un tema muy interesante que me gustaría abordar en una próxima oportunidad contigo, Luis Carlos. Y ya para despedir, quisiera una reflexión a lo que esto sin duda termina siendo en un tema muy sencillo. Ningún gobierno todavía sabe cómo reaccionar simplemente al impacto de un tuit. Todavía los gobiernos en el siglo XXI y con las tecnologías que hay, los impacta solamente un tuit. Y quisiera tu reflexión respecto a lo que es el impacto de las redes sociales en Venezuela en este momento, donde la información es tan escasa, donde plataformas justamente en las que te estás comunicando a través de nosotros, Te lo cuento News, El Bus TV y Servicio de Información Pública, y además todo lo que están haciendo en Venezuela, se han convertido en los principales espacios de información. Quisiera tu reflexión al final, ya para despedir. Bueno, hay que tomar en cuenta que esto no ocurre solo en Venezuela. En el mundo hay más de 40 países enemigos de la libertad de expresión en Internet, países que tienen distintos niveles de dureza en su sistema totalitario, algunos con cero Internet y otros con un Internet domesticado y otros con muchísima persecución. La gente tiene que prepararse para todos los escenarios, y la ventaja es que los venezolanos, en nuestra mayoría, tenemos un código genético que nos llama a la democracia, que nos llama a la libertad, y a eso no se renuncia. Lo que tiene que hacer la gente es comunicarse más, comunicarse mejor, utilizar estos medios con muchísima creatividad y no comerle el discurso al poder. Porque en el momento que empiecen a hablar de la responsabilidad, habrá gente que salga a darle la razón. Así, sí, hay que ser responsable. En nombre del discurso de la responsabilidad es que empiezan entonces a capturar y a detener gente porque le incomoda el poder. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque entonces esto no significa que sea un llamado a la irresponsabilidad, sino un llamado a sentarle frente a un sistema que no es democrático. Entonces es una pelea llevada a otro terreno donde lo militar no puede imponerse, porque vale más la libertad de expresión y la diversidad de la gente. Luis Carlos, agradecemos de verdad la gentileza de habernos respondido esta llamada, además un sábado en la noche, en el que afortunadamente seguimos teniendo un público conectado y atento a escucharte, a todo lo que nos has tratado de orientar. Extiendo la invitación para una próxima oportunidad en este espacio de Te lo cuento News, que se ha abierto también como una iniciativa sumadas a las que ya están en Venezuela para informar respecto a lo que pasa. La gente te conoce, pero quisiera que reiteraras por favor tus redes sociales para que la gente esté al tanto de tu información y de todo lo que tú puedas indicar o puedas orientar, sobre todo en esta materia, Luis Carlos. No, muy sencillo. En Twitter soy @LuisCarlos, en Instagram es Periodismo de Paz. Y si están en Caracas, mañana a las 11 de la mañana vamos a estar en la Plaza Alfredo Sadel hablando sobre información en momentos de contingencia. Muy oportuno el tema entonces. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Feliz noche. Un abrazo. Era Luis Carlos Díaz, periodista venezolano, especialista en el área de tecnología, ciudadanía. Nosotros vamos a ir comenzando a cerrar esta transmisión. Agradezco a todos los que se mantienen
a pesar de que es un sábado en la noche. Antes de cerrar, quiero compartir con ustedes un reporte que hacía Alfredo Romero respecto a la situación de los detenidos. Hoy es 3 de junio, es Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Ya para el día de hoy hemos publicado nuestro reporte sobre la represión de mayo de 2017 y solo quería hacerles referencia a algunos puntos importantes. El patrón que hemos venido señalando de arrestos o de detenciones arbitrarias que se ha venido incrementando y que hasta el día de hoy son 3.027 arrestos producto de las protestas, ha venido variando ese patrón y observamos que el número de heridos y el número de fallecidos o de personas asesinadas se ha venido incrementando mientras que los arrestos se han venido reduciendo. Observamos que directamente de las protestas se produjeron entre abril y mayo 49 personas asesinadas. Se habla de un total, efectivamente, de 69 personas que han fallecido, pero no todas son directamente de las protestas. En ese total que se habla de más de 60 personas, se incluyen personas electrocutadas, se incluyen personas que han tenido accidentes o que han chocado con barricadas, se incluyen inclusive el caso de linchamiento o de supuesto linchamiento de un guardia nacional, pero directamente de las protestas son 49 personas asesinadas, sin contar unos últimos casos presuntamente de ayer que ocurrieron. Ahora, en cuanto a los 49 asesinados directamente de las protestas, encontramos que 30 de los 49 se producen en el mes de mayo y 24 se producen en las últimas 2 semanas, es decir, las últimas 2 semanas de mayo. Encontramos la utilización ya ahora como un patrón de metras o de incluso de esferas metálicas que se encuentran en los alrededores de las protestas, precisamente donde están los manifestantes. Encontramos el uso de cartuchos de bombas lacrimógenas ya como un patrón, y en ese sentido el uso, quiero decir, de bombas lacrimógenas o de cartuchos de lacrimógenas de manera letal, que se disparan horizontalmente y que causaron, ya como la fiscal general de la República lo señaló, el asesinato de Juan Pablo Pernalete. Hay que señalar, y esto es un estudio que he venido realizando directamente a través de la consulta y de la asesoría de algunos médicos, que cuando te impacta la lacrimógena, cuando te impacta el cartucho, este cartucho de metal, ese impacto ocasiona concretamente, yo debo decir por estudios realizados, ese impacto de un objeto contundente, paro cardíaco. Y eso trae como consecuencia, además, el paro cardíaco, lo que se llama anoxia cerebral, que es que el oxígeno no pasa al cerebro. Disculpen los médicos mi desconocimiento, es más o menos así como se entiende. Pero a todo evento existe un caso muy importante que es de Oscar Navarrete, un muchacho de 18 años que en este momento, luego de un impacto presuntamente de un cartucho de lacrimógena, le ocasionó un paro cardíaco. Esto ocurrió el 18 de mayo en Altamira y al día de hoy se encuentra en estado vegetativo. Este muchacho pues llegó sin signos vitales al hospital, lo lograron revivir o reanimar, pero en virtud de la anoxia cerebral que le produjo como consecuencia el paro cardíaco, la persona pues resulta al día de hoy en estado vegetativo, en un estado de gravedad muy importante. Así pues encontramos, repito, múltiples casos de heridos. Encontramos que en los lugares, por cierto, en los estados donde se ha aplicado el Plan Zamora, primera fase, que llaman la fase verde, o segunda fase, son precisamente los estados donde más asesinatos han ocurrido. En este sentido debemos referirnos
pues precisamente al estado Barinas, donde han ocurrido 11 asesinatos y solo 10, o sea, 10 de esos 11 se producen en el mes de mayo y 9 se producen solamente entre el 24 y o 22 y 23 de mayo de este año. Así tenemos también el estado Táchira, donde también se aplica el Plan Zamora, y allí precisamente ocurrieron 7 asesinatos directamente por protesta. Les sugiero pues leer el informe en nuestra página web, foropenal.com, y hay muchos otros detalles que allí hacemos referencia. Muchísimas gracias. Esa era la voz entonces de Alfredo Romero, director del Foro Penal. Ya nosotros vamos cerrando esta transmisión. Agradezco a todas las personas que me han acompañado un sábado en la noche, un espacio además que ustedes tienen destinado a descansar, tienen destinado a otras actividades y que amablemente me han acompañado en este trabajo voluntario que estamos haciendo periodistas desde el exterior para llevarles información de primera mano y de voz de los protagonistas. Vamos a cerrar entonces con el resumen informativo. ¿Qué ha pasado a esta hora? Se siguen reportando presuntas actuaciones desmedidas de los cuerpos de seguridad, del orden público en la zona del Valle. Vecinos reportan represión por parte de la Guardia Nacional, en especial con los edificios que han demostrado su descontento con el gobierno a través de sus cacerolas. Los vecinos han reportado que se registran ataques a las residencias en varios puntos del valle. También en Montalbán se han registrado hechos que han generado tensión, específicamente en Montalbán 3, en la villa, donde más temprano nos reportaban, se registraron decenas de heridos. No tenemos un número para ser exactos, con esferas muy similares a una metra y de perdigón en la marcha de la oposición que no pudo lograr llegar al valle, esta llamada marcha de las ollas, y que ha tenido réplica. La olla, la cacerola se escuchó esta semana en el oeste de la ciudad, en la capital, en Caracas, una zona considerada bastión del chavismo, pero a la que además la oposición no tiene acceso y cuyas manifestaciones siempre son impedidas. Pues esta semana específicamente en el sector de La Vega y hoy en el Valle, en Montalbán, en la Villa y cerca de Miraflores también nos reportaron, hubo manifestaciones por parte de sectores. Hay que recordar también las de la avenida Urdaneta. Eso es la situación que podemos registrar. Hablaba Alfredo Romero hace algún momento, que lo estaban escuchando, de que haya aproximadamente 3.027 arrestos en los más de 60 días de protestas, al menos 63 víctimas registra el Ministerio Público. Estamos hablando de cifras oficiales. La última víctima es la del estado Lara, Joyner Peña, un joven de 28 años de edad, quien sufría de una discapacidad y que hace 2 semanas resultó muy mal herido. Sería al menos la tercera víctima en el estado Lara, y esa es la situación que se ha registrado. Entonces queremos recordar también que en desarrollo está ocurriendo una situación en Londres donde ya se califica como un acto terrorista el arrollamiento y a su vez un ataque simultáneo de unas personas que resultaron apuñaleadas en un local. Esto está ocurriendo en Londres, a la par también que la situación en Venezuela, y nosotros nos mantenemos al tanto también para informarles respecto a lo que pueda ocurrir. Los invitamos a que continúen, que comparta esta transmisión. Somos un grupo de periodistas venezolanos en el exterior que se suma a otras iniciativas como las que hemos hablado con el día de hoy. Claudia Lizardo, la periodista, quien además ha creado el Bus TV junto a otros colegas, el Servicio de Información Pública, que también usted puede tener acceso a través de Twitter y a través también de páginas como El Estímulo, Efecto Cocuyo, El Nacional. Hablamos también con Miguel Enrique Otero, quien es el director del Nacional. Desestima cualquier amenaza de expropiación. Y quiero actualizar también por parte del estímulo.com
quien cita al ministro del Interior, Néstor Reverol, sobre la detención de 50 personas opositoras, dice el ministro, presuntamente en voz del ministro, las que calificó de terroristas, quienes se iban a trasladar en un autobús de Transchacao. Esta es entonces la situación en el país. Cerramos esta transmisión recordando que en el caso venezolano mañana la Vinotinto Sub-20 se enfrenta contra Estados Unidos mañana domingo y esperamos, bueno, ha sido una sorpresa lo que ha sido la actuación de estos jóvenes de la Vinotinto Sub-20. Agradezco de verdad a todas las personas que se han conectado a esta hora. Yo me despido. Mi nombre es María José Martínez. Lunes retoma María José Ramírez, la creadora de esta plataforma, y así sucesivamente el resto de las periodistas que están en distintos países conectadas para enviarles información. Si usted quiere colaborar con esta transmisión, usted puede meterse a través del Twitter. Tenemos una campaña para recolección de fondos. A través de allí estamos recogiendo fondos para suministrar la data para que los periodistas en Venezuela puedan transmitir. Este trabajo es voluntario el trabajo de los periodistas que estamos aquí desde el exterior, pero quienes están en Venezuela requieren de data para poder transmitir lo que pasa en las calles de Venezuela. Agradezco a la producción, a Yeli Bernal y a todo el grupo de periodistas que también nos acompañan, Cecilia González. Mi Twitter es MA_Jose_Martínez, me pueden conseguir. Gracias como siempre y les deseo feliz noche. Gracias por regalarme estos minutos, este tiempo, un sábado en la noche que es muy valioso. Feliz noche.